Esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a tener un repaso y por supuesto un análisis profundo de cada uno de los temas del día y anticiparles algunas de las cosas que sucederán en el día de mañana. Vamos a centrarnos principalmente en el dólar, un tema que viene siendo problema para muchos de los sectores, atención para muchos otros durante todos los días. La alza consecutiva día a día del dólar alarma y en este sentido hoy cerró a 44,90 en el Banco Nación. La pregunta es cómo impacta en el gobierno. De puertas para adentro, ¿qué es lo que sucede con esta suba del dólar que aparentemente no se puede frenar? Ya anticipábamos en el día de ayer con Diego Falcone que evidentemente los mecanismos del Banco Central no estarían funcionando para poder frenar al dólar. A todo esto el gobierno espera el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que parece que todavía no va a llegar y que por lo tanto también demora algunos de los mecanismos que también tenían en cuenta para poder frenar la suba del dólar. ¿Qué es lo que dijo el presidente con respecto a esto? ¿Qué es lo que dijo Marcos Peña hoy en el Senado? El jefe de gabinete expuso y en su mayoría la discursiva que dio fue en cuanto a lo económico. Por lo tanto, un tema central en el día de hoy y seguramente en los subsiguientes también. Vamos a poner también mucha atención acerca de la situación de Carlos Stornelli. Él fue declarado en rebeldía por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por no presentarse en 4 oportunidades a declarar en el marco de una causa que se investiga por extorsión y espionaje ilegal. Y en esto vamos a ir desmenuzando cuáles son los diferentes actores, qué es lo que tiene que suceder en el día de hoy y qué es lo que va a suceder con esta citación que le provoca a Stornelli, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que le pide que lo cite a declarar a él y a las personas de su juzgado. Vamos a estar charlando esto con Nicolás Luque. Pero Nicolás tiene otro tema también para darnos en el marco de la información del día de hoy que surgió de la condena a Carlos Menem y al exministro de Economía Domingo Cavallo por la venta de la rural en el año 1991 por malversación de fondos. A cada uno se le dieron aproximadamente más de 3 años. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Cuál es la atención, el foco que puede llegar a tener esta noticia que en su condimento tiene, que son una sentencia firme, que Carlos Menem tiene fueros, que Domingo Cavallo puede pedir la prisión domiciliaria por problemas de salud, pero ¿cuál es la situación de antecedente que puede marcar este tema? Lo vamos a analizar con Nicolás también aquí en el piso. Y bueno, vamos a ir al deporte porque se suma una de las grandes figuras del deporte internacional mundial, de la historia del deporte y de los argentinos que dejan huella, Manu Ginóbili. Lo van a despedir con un homenaje, ha salido un video muy emotivo por parte de sus compañeros y Santiago nos va a contar algunas de las cosas del recorrido que ha tenido Manu Ginóbili en todos estos años en la NBA, que se suma, ¿no?, a los grandes deportistas que tiene la Argentina a nivel internacional: Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Diego Armando Maradona, por supuesto, Lionel Messi, Fangio, muchos de ellos que hemos tenido aquí en recorriendo el mundo y siendo parte de nuestra patria a nivel en otros países. Bueno, tenemos mucho para ofrecerles, por lo tanto empezamos, no hay tiempo para perder. Bueno, el dólar aumenta, sigue aumentando y en esto vamos a hablar sobre la sensación del dólar de cada uno. En principio, dándole las buenas noches a cada uno de nuestros integrantes. Nicolás, subió el dólar, ¿es noticia? Mi sensación es de dolor, profundo dolor. Sí. No puedo comprar dólares. Miedo. Buenas noches. Buenas noches. A mí me da un poco ¿Tuviste de un buen miedo. día hoy? Más o menos. Fue difícil. Bueno, fue difícil trabajar hoy. Todo el periodismo pendiente de qué es lo que sucedía con el dólar, de tratar de explicar por qué sube. Ya lo veníamos anticipando, evidentemente los mecanismos del Banco Central no están dando efecto y la suba del dólar tiene múltiples aristas para analizar. Pero en este sentido lo que nos queremos enfocar principalmente es cómo afecta al gobierno esta suba del dólar que parece no tener control, Giselle. Sí, al parecer es como que no le están encontrando la vuelta. La verdad es que hay preocupación en la Casa Rosada. Lo que pasa que, bueno, el discurso que bajan
desde arriba, motorizado por Marcos Peña, es otro, que quizás Marcos Peña lo cree. El tema es que uno cuando habla a lo mejor con las segundas líneas del gobierno, sí están preocupados, digamos. Es un momento que dicen, bueno, ¿qué está pasando? La realidad es que lo que te dicen y el mensaje que piensan en la mesa chica del gobierno, por eso decía con Marcos Peña, es que no es octubre, en relación al tema electoral y de cómo viene el gobierno de la política, que para octubre falta mucho, que este no es el panorama que se va a ver en octubre, que la gente decide su voto en el último mes. Es verdad eso, pero bueno, hay que ver cómo se llega a ese último mes. Que las encuestas le siguen dando a Mauricio Macri entre 30 y 35%, que es un candidato competitivo pese a la crisis, que le da más que a Cristina, que en mayo debería comenzar a bajar la inflación, esto está en línea con lo que dijo el ministro de Hacienda Duhovne, que reconocen que ahora en marzo puede ser llegar al 4% la inflación, pero que en mayo debería comenzar a bajar, que la idea es llegar a las elecciones con una inflación del 2% mensual, que ahora en abril llega un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional y que a partir del 15 de abril el Tesoro va a poder hacer subastas de 60 millones de dólares por día y que eso va a contener al dólar. Te hablan de los dólares del campo. Bueno, la realidad es que se ve, por eso digo, es un optimismo como un discurso que se baja, hay preocupación y lo que sí te dicen es que así igual como están las cosas, campaña no se puede hacer. Y el presidente habló sobre la situación. El presidente habló justamente, la verdad que justificó la suba del dólar en que el problema de los mercados emergentes, que es verdad, digamos, se devaluó la lira turca, el peso sudafricano, sí, en la región real. También, el mexicano, el brasileño. Eso es real, ahí no está mintiendo el gobierno. Lo que dicen después la mayoría de los analistas es que no es solo por eso que la Argentina se golpea tanto y que tiene que ver más bien con las debilidades internas, que después de escucharlo al presidente, si querés, hablamos de eso. Dale. Nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube, lo mismo prácticamente en Brasil, en Turquía, en todas partes está subiendo el dólar. O sea, hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo y otras cosas que tienen que ver con nosotros. Nosotros hoy tenemos una política monetaria seria. Hoy tenemos una cuenta corriente equilibrada. Hoy producimos la misma más o menos cantidad de dólares que necesitamos. No como antes que necesitábamos mucho más dólares de los que producíamos. Bueno, el presidente también pide un poco más de paciencia, ¿no? Supuestamente lo que dicen los economistas es esta posibilidad de dar un poco de meses de aire para que aparezcan los dólares de la siembra y en ese sentido que afloje un poco. Pero es real que en la Argentina, los argentinos, todos, nos movemos un poco por la sensación del dólar y sentimos que la inestabilidad puede afectarnos constantemente porque impacta en la inflación. Sí, hay como una dependencia psicológica de los argentinos con el dólar y por eso a veces surgen estos debates de si hay que dolarizar o no dolarizar, que para muchos, incluido para nuestro compañero Diego Falcone, es una barbaridad dolarizar la economía, por supuesto, pero la verdad que los argentinos vivimos psicológicamente atados a lo que pasa con el dólar. Se frena todo y por eso para el gobierno era el plan que tenía o el escenario que veía era llegar a las elecciones con un dólar estable, con un rebote de la economía, por eso estamos hablando por los dólares que iban a entrar, y con un peronismo dividido. La realidad es que lo hablamos también la semana pasada, son todas variables que ya no está controlando, ni siquiera la del dólar, ¿no? Que no hay plan B. Pero sigue siendo entonces la economía el eje de todo, también del jefe de gabinete de claro, la Nación, bueno, por supuesto, Marcos Peña, que hoy a la hora de hablar ante los senadores, casi todo su discurso tuvo que ser de la economía. Y sí, por supuesto, dadas las circunstancias, uno podía pensar, ¿no? Bueno, no va a ir hoy. ¿Cómo va a enfrentar a todos que lo estaban esperando con los tenedores en los bolsillos? Así, los senadores, sobre todo del peronismo. No estaba Cristina Kirchner igual, no estuvo en el Senado. Pero sí, habló de la economía, defendió, por supuesto, el modelo y la gestión y el rumbo. Lo escuchamos. Escuchamos un fragmento, sí. Comentamos. Estamos sobre tierra más firme que cuando llegamos. ¿Por qué? Más allá de los síntomas que son dolorosos, son claros y pueden decir, bueno, pero no ven lo que pasó con... Sí, está claro, somos los primeros en saberlo. Pues estamos tratando de resolver un problema que es mucho más estructural. Sabemos que es complicado, sabemos que querríamos que fuera más rápido, que fuera más fácil.
sabemos que muchas veces genera angustia y desconcierto. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué si parecía que estábamos arrancando, hoy parece que estamos dudando de vuelta, frenando o incluso en algunos temas más complicados? Si pretendemos hacer campaña electoral enarbolando el miedo, la angustia y generando los peores sentimientos de la gente, en el mejor de los casos, si suceden y tienen éxito, tendrán los mismos problemas el 10 de diciembre en la Argentina. Bueno, en este marco entonces le dice, ¿no? Que bueno, estamos mejor parados desde hace 3 años, según el Marcos Peña, el jefe de gabinete de la Nación. Vos sabés que hizo todo un repaso, ¿no? Diciendo que en la Argentina hay inflación desde hace 100 años, que desde hace 70 años los argentinos vivimos con déficit fiscal. Repasó todos los planes económicos, desde el último, el CEPO, la convertibilidad. Bueno, hizo un repaso general diciendo que fracasaron. Todo es verdad. El tema es que lo que le cuestionaban los senadores es, bueno, eso igual no lo, digamos, ¿cómo decir? No lo disculpa al gobierno por la situación actual. Eso, por supuesto que la herencia es pesada y todo eso, bueno, lo chicanearon, le dijeron que no sé en qué país vivía, que dónde estaba, que no había autocrítica, que no veía la realidad. Bueno, y nosotros vemos en los titulares de los diarios todos los días, subió el dólar, de ayer a hoy subió un peso con 30, por lo tanto bastante. La economía está siendo tema de todos los días, el dólar está siendo tema de todos los días y en todos los ámbitos a los que se presenta el presidente de la Nación. Nicolás, vos ayer estuviste en una cena en la que también se hizo referencia al rumbo económico, al rumbo del gobierno, por parte precisamente del propio presidente de la Nación. Sí, es la cena anual de la Fundación Libertad, una fundación que cumple 30 años, dedicada obviamente a la difusión de ideas liberales, no económicas solamente, sino políticas. Y entre los asistentes estaba prácticamente todo el círculo rojo, o sea, del gabinete estaba Patricia Bullrich, Guillermo Dietrich, Laura Alonso, el rabino Bergman, Duhovne, ¿no? Fueron el pequeño grupo de funcionarios que lo acompañó, pero también estaba José Luis Espert, también estaban varios economistas, muchos empresarios, estaba Cristiano Ratazzi, el círculo rojo, propiamente dicho, estaban ahí sentados. Y después, bueno, estábamos la misión número 1 del periodista, que era comer gratis. Y entre las cosas que escuchamos, antes de que iniciara la cena, recién al presidente Mauricio Macri, la primera dama. No se quedaron a comer, pero mantuvieron una charla de aproximadamente 35-40 minutos, Mario Vargas Llosa entrevistándolo a Macri, que puntualmente le hizo 4 preguntas, y Macri se explayó en cada una de ellas, pero la que... No se explayó. No, se explayó bastante, pero en la primera, por ejemplo, recibió prácticamente una ovación, ¿no? Que hablaba de que no es solamente la economía, sino todo lo que había que hacer para que la economía arranque, que faltaba infraestructura, que faltaban un montón de cosas, que no había nada con qué empezar a sanear la economía. Pero una de las preguntas que le hace Vargas Llosa, que tiene que ver con una anécdota que le sucede a él en España, charlando con un periodista, y que un periodista le cuenta cómo estaba funcionando la situación de Argentina en el 2016, y menciona la palabra gradualismo. Y yo la verdad mucho no lo entendí y claro, me lo tuvo que explicar. Ahora, habiendo pasado 3 años, ¿usted cree que fue la medida correcta? Y Macri no solamente ratificó el gradualismo, sino que ante la repregunta de qué pasaría a partir de octubre si usted vuelve a ganar, dijo directamente, iría por el mismo camino, pero escúchenlo. Dígame una cosa, presidente. Si usted gana las elecciones, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Bueno. Bueno. No se explayó. Esto que acaban de escuchar es lo que... Fue una respuesta muy cortita la del presidente. Sí, no, y lo que escuchaste de efecto fue lo que Clarín definió mar de aplausos. Bueno, en realidad... Mar chiquita, mar muerto, no sé, pero no fue mucho aplauso. Yo entiendo a lo que vas, Nicolás, pero la situación es que esto va en contra un poco de lo que él viene manifestando acerca del gradualismo. Yo creo que el círculo rojo que estaba ahí sentado, que son los que aplauden, hubieran esperado otra respuesta y no la que dio.
O sea, yo de economía siempre digo, mucho no entiendo, pero estando todos los empresarios más importantes del país, escuchando al presidente, escuchar esa respuesta y que el resultado sea ese aplauso, creo que hubieran esperado otra respuesta o que no dijera nada al respecto. Ahora, vos hablabas de que la fundación es como un reducto de gente Sí. en pos de la política liberal. Sí. Y en este caso lo que tenemos en cuenta es que nos está dando un acompañamiento a la economía liberal que está queriendo imponer el gobierno. No, la Fundación se dedica a la difusión de ideas liberales, no a acompañar al gobierno. De hecho, tiene 30 años y han invitado funcionarios a lo largo de todos estos 30 años. Lo que sí quedó en claro es que Hay diferencias. hay diferencias, hubieran esperado, no la Fundación en sí, sino los asistentes. O sea, no podemos chequear quién aplaudió y quién no. No, claro. Pero cuando uno escucha ese mensaje del presidente y después escuchas al día siguiente a Marcos Peña diciendo son síntomas, dolorosos pero síntomas, yo creo que algo recibís después de respuesta del mercado, porque Diego ya lo ha explicado acá, nosotros tenemos licitaciones de dólares hasta principios de octubre. ¿Y después qué? No, y después del gobierno. En este sentido también es un poco contradictorio, ¿no? Dentro del gobierno el discurso de gradualismo sí, gradualismo no. Sí, bueno, lo que dicen justamente también los analistas económicos, Diana, que esto le quería agregar a lo que él decía. Hoy todo el tiempo, en todos los portales se podía ver básicamente, el resumen es el siguiente, no es solamente el tema de los mercados emergentes, la devaluación en la región, sino que tiene que ver, también hacen una crítica a los errores del gobierno en lo económico, están considerando ineficiente la política monetaria del Banco Central para controlar la inflación y el dólar, y además hay mucha incertidumbre política y económica por lo que vendrá después del 2020, Sí, pero no es solamente por el tema Depende Cristina también del Kirchner, desembolso es del por- Fondo Monetario, ¿no? Claro, bueno, pero dicen, bueno, el gobierno va a tener que hacer, solamente querer controlar la inflación subiendo la tasa muestra una debilidad. Entonces, había muchos economistas que están diciendo, bueno, algún anuncio de algunas medidas, Sí. algo van a tener que hacer Sí, y para recuperar la básicamente, confianza. y esto es a título absolutamente personal, una percepción personal, la sensación que me dio entre los asistentes es que se encuentran entre la espada y la pared a nivel electoral, como que esperarían tener otro presidente para presentar en octubre, pero saben que no tienen otra opción electoralmente viable. Les encantaría estar en otra situación, digamos. Sí, hoy No está- no por el está todo candidato tan en sí, abierto, les encantaría además, estar en ¿no? otra Porque todavía situación. es verdad, el único que oficializó su candidatura es el presidente. Sí, 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 Digamos, totalmente. hasta ahora. Todavía, es que Totalmente. en realidad queda poco tiempo, muchas cosas por analizar. Bueno, lo que tengo acá, para pasar a otro tema, es el fallo, ¿no? Que dio, bueno, en realidad la declaración que dio el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la que menciona varias cosas para finalmente resolver que Carlos Stornelli, después de no presentarse durante 4 veces a declarar como lo habían citado, dice que lo declara rebelde. Declarar rebelde a Carlos Ernesto Stornelli. Al principio, cuando uno empieza a leer, comienza a describir, ¿no?, lo que se investiga múltiples planes delictivos, dice acá, que involucran las actividades de una organización ilícita paraestatal dedicada al espionaje. Y después también en cada una de las páginas se pueden observar lo que decían algunos mensajes de chat que fue recabando el juez Ramos Padilla de Dolores. Dice de que la declaración indagatoria no implica más que poner al imputado en conocimiento de forma personal para que brinde su versión de los hechos. Bueno, son como más de 50 páginas en las que al final no solamente lo declara rebelde, sino que en el punto número 2 de lo que resuelve dice poner en conocimiento al señor Procurador General de la Nación y solicitarle que arbitre los medios necesarios para que en el marco de su competencia específica como jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bueno, lo cite a Stornelli. Eduardo Casal tomó entonces esto, lo cita a Carlos Stornelli para preguntarle, en definitiva, por qué no se presentó ante el juez Padilla. En este sentido, lo único que, lo que se me viene a la mente es lo que te vengo preguntando todos los días, Nicolás, es ¿qué significa declararlo en rebeldía? Aparentemente ahora, o sea, se trata de una situación totalmente novedosa, pero declararlo en rebeldía
A ver, hay una parte procesal que tiene que ver con lo siguiente. Nadie puede tomar conocimiento de qué pasa en el expediente si no es parte. Si vos estás en rebeldía, no sos parte. Entonces, Stornelli a partir de hoy no puede saber qué es lo que está pasando en el expediente respecto de él. Su abogado tampoco. ¿Sí? Su abogado, Rivas, el doctor Rivas, no puede tomar conocimiento de qué está pasando en el expediente respecto de su patrocinado, que es el doctor Stornelli. Rivas constantemente dice que esto en realidad es toda una maniobra para sacarlo de la causa de los cuadernos a Stornelli. Sí, está bien. El tema es cuál es el miedo de Stornelli a presentarse a la indagatoria. Porque se presenta, se niega a declarar y listo. Salvo que él crea, por algún tipo de información interna de Radio Pasillo Tribunales, que lo puedan llegar a dejar detenido en algún momento. Desconozco cuál es el temor que tiene Stornelli a presentarse, porque generalmente, a ver, el acto de la declaración indagatoria es un acto de defensa. Vos te presentás, decís lo que tenés para decir o te negás a declarar, porque nadie te puede obligar a declarar. Se apara en eso, Padilla, ¿eh? Acá leyendo un poco, él lo especifica, él dice, es su derecho, él puede venir, presentarse y no declarar. Exactamente, puede negarse a declarar. Nada parece indicar que Ramos Padilla podría llegar a ordenar la detención de Stornelli, que sería, para Ramos Padilla como juez, sería pegarse un tiro en el pie, porque ahí quedaría absolutamente de manifiesta la animosidad. Pero por lo pronto una declaración indagatoria no es ni siquiera es una imputación. ¿Sí? Uno puede citar indagatoria a alguien antes de imputarlo. Stornelli no está imputado. Entonces hay una cuestión que es rara. Es para defenderse, es una instancia exactamente, que sirve para defenderse. Pero lo pone en comunicación al Procurador General de la Nación, que en realidad, recordemos, ni siquiera es el Procurador General de la Nación. ¿Sí? Es el Procurador interino. Cambiemos, pero, en 3 años no logró colocar un Procurador General. No tiene las mismas facultades que tiene un Procurador General. Pero en este caso, entonces, lo que hace Eduardo Casal es citarlo a él Citarlo y citar Stornelli, a todas las personas que trabajan con Stornelli también ahí. Sí, básicamente a Stornelli, Casal tiene la opción de pedirle por favor que vaya a declarar o notificarlo de que va a tener que empezar a rendir cuentas por otra vía, porque está, a ver, los fiscales, hoy leí una información de jury de enjuiciamiento para un fiscal, no, eso es para los magistrados, para el fiscal es directamente un juicio político, ¿sí? Y un juicio político... Entonces, el próximo paso, entonces, ¿cuál sería? ¿El juicio político? El próximo paso respecto de Stornelli lo desconocemos, hoy lo desconocemos, ¿sí? No puede ser detenido, ¿sí? Eso ya quedó claro, teníamos la duda hace unos días, no puede ser detenido el fiscal. No puede, o sea, cualquiera de nosotros nos declaramos en rebeldía, o sea, nos declaran en rebeldía y donde nos encuentran, nos agarran, nos suben a un patrullero y nos llevan al juzgado, ¿sí? Tienen que cruzar los dedos que te agarran de día, porque si te agarran de noche, pasas la noche en la comisaría en un calabozo. Con el fiscal no pueden hacer eso, ¿sí? Esa es una ventaja que tiene el fiscal. Ahora, lo cierto es que lo más interesante es qué es lo que está pasando del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la causa en la que está interviniendo Stornelli? En la causa de la que está interviniendo Stornelli está Rívolo. Pero eso vos lo decís constantemente, que si de última apartan a Stornelli de la causa de los cuadernos, Rívolo podría tomarla tranquilamente y seguir el mismo curso. Exactamente, eso es lo que me intriga, qué va a pasar mañana con Casal, en la reunión entre Casal y Stornelli, si Casal le va a decir a Stornelli, efectivamente, mire, usted está en este momento entorpeciendo el avance de la causa, porque encima hay una cuestión que tiene que ver con ser y parecer, ¿sí? Y por más que sea una maniobra en contra de Stornelli, nosotros lo desconocemos, no podemos poner las manos en el fuego por él, tampoco podemos decir que es culpable de absolutamente nada, para eso está la justicia. La imagen que se está dando al común de las personas en un año electoral es que están todos en la misma. En esa causa son todos lo mismo, son todos iguales. Y eso es algo que a medida que van pasando los días, va empeorando la imagen de cómo se está instruyendo esa causa, que hasta ahora venía siendo un ejemplo de algo único en la historia de la Argentina. Sí. La situación judicial, tanto de un lado como del otro, lo tiene por un lado al fiscal Carlos Stornelli y por el otro al juez Alejo Ramos Padilla, y en este sentido también se metió la política y cada uno de los diferentes senadores, diputados o actores políticos fue tomando partido también. Sí, claro, bueno, porque en Cambiemos están convencidos de que todo esto es una maniobra para voltear la causa de los cuadernos. Sí, totalmente. Bueno, la causa de los cuadernos es involteable. Es involteable por 2 razones. Primero, porque las confesiones fueron hechas. Hay algunos empresarios que tomaron... Por eso. Y hay algunos empresarios que tomaron la precaución de dejar escritos ante escribanos, lo cual reconfirma lo que declararon. Así que ponele que de 44 puedan caerse 2, 3 imputaciones. Sigue siendo una locura. Pero como vos decís, queda hay otro fiscal. hacia afuera
La imagen es que está todo salpicado Sí. y está todo sucio. No, y que hay Está- partido por uno o partido Sí, por sí, otro. está la grieta. Sí. Digamos, Y la grieta, está la ¿cómo se grieta manifiesta a metida, nivel por político? supuesto, acá, porque también incluso entre los periodistas, entre todos. Vos fijate que depende la simpatía política o anti, o sea, o de qué lado, porque a veces uno no simpatiza por uno, pero está en contra de otro, y aún así vos podés escuchar a los periodistas que le dan más importancia al accionar del juez Ramos Padilla y otros que le dicen que no, que es Pero una vamos maniobra. Exactamente, La y grieta ese- está perdón, ¿no? atravesando. Y ese es el otro es- problema, ¿no? Porque lo hemos remarcado varias veces. La mayoría se olvida quién es Ramos Padilla. Y Ramos Padilla es un tipo que tampoco es precisamente un paladín del buen accionar judicial. Y ahí es donde volvemos a decir, el gobierno ahora dice, es una causa maniobrada por Ramos Padilla. Bueno, tuviste 3 años. Sí, 3 sí. años. Sí, ¿Nos bueno, podemos enfocar, por favor, en la parte política? Lo que presentó, algunos diputados de Cambiemos presentaron, son 29, encabezados por Graciela Ocaña, una carta al Procurador General de apoyo al fiscal Stornelli, en donde básicamente dicen que, bueno, piden que la justicia actúe libremente y sin presiones en este proceso que permitirá recuperar, para beneficio de todos los ciudadanos de esta república, importantísimas sumas de dinero que han sido desviadas de una matriz corrupta que históricamente viene afectando la obra pública en nuestro país. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy Unidad Ciudadana pidió la suspensión de Stornelli. Tenés al diputado Agustín Rossi encabezando una conferencia de prensa y anunciando que van a pedir esto, la suspensión de Stornelli. Lo podemos escuchar a Rossi, si querés. Creemos que lo que tiene que hacer el procurador a cargo Casal es suspender preventivamente al doctor Stornelli hasta que el doctor Stornelli se ajuste a derecho. Para nosotros ajustarse a derecho es que el doctor Stornelli concurra a la declaración indagatoria. ¿Por qué lo hacemos en la conferencia de prensa? Que estamos acá junto con el senador Fuentes y senadores y diputados de ambos bloques. Justamente porque no tenemos constituida la comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal. Nosotros no queremos hacer caer ninguna causa, porque nosotros queremos que se cumpla con la ley. Bueno, contundente también en algún punto el punto de vista de Agustín Rossi y todo ese frente que él representa. Sí, bueno, por supuesto, pero si está Barata preso pidiendo la destitución de Stornelli, o sea, que está implicado en la causa de los cuadernos, está todo como muy también manoseado, ¿no? Bueno, habría que ver entonces no solamente cómo sigue la causa, sino también cómo se comportan los diferentes actores políticos. Los dejo porque voy a saludar a Santiago Ladino, que ya estamos con el deporte. Buenas noches, Santiago. Hola Diana, ¿cómo va? Bueno, tenemos a Ginóbili que, bueno, termina una etapa. Termina una etapa. Empieza otra, ¿no? Así Siempre hay que ver también la parte en adelante, lo positivo. Sí, por supuesto. Mañana jueves a partir de las 21 horas, luego del partido entre los Spurs y los Cleveland Cavaliers, Manu Ginóbili vivirá uno de los momentos más importantes de su vida. Tanto el club como sus compañeros lo homenajearán de esta manera. And that's what makes it so nice. When I think of Manu, I think of the ultimate competitor. Oh my, Manu Ginóbili! The guy that leaves it all on the line. The guy that finds a way to get a win. He was not just a player with energy. There are other players with energy, but he was so intelligent in reading teammates, in understanding what needed to be done, whether it was in a basketball game or after a game on a bus or on an airplane, just curious about making everybody feel comfortable in the environment. And that's something that you just can't teach. One of the best competitors I've ever played against and played with. One of the smartest basketball players. One of the smartest people. Manu for three! Somebody that is really irreplaceable. Impresionante. Marcó una huella, ¿no? No, impresionante lo que ha hecho este argentino. ¿A qué se debe este homenaje? Los Spurs, su club, retira la camiseta 20, que es el número que utilizó Manu durante 16 temporadas. Así es, 16 temporadas en lo más alto del básquet mundial. Santiago, es muy interesante cómo remarcan también lo que era para el equipo Ginóbili, más allá de sus condiciones físicas y como jugador de la NBA. En esto vos también como deportista, yo te pregunto, porque
es difícil también lograr todo, lograr ser un buen jugador, lograr un rendimiento deportivo y a la vez ser un líder que se vuelve irreemplazable, como decían recién en el video. Sí, sí. El tema es que Manu lo que logró es impresionante. Desde muy joven el bahiense tuvo un muy corto plazo en Argentina, se fue a Italia y cuando cayó en los Spurs en el 2002, no paró. Fue una carrera muy ascendente donde al principio le costó muchísimo, pero se notaba que revolucionó el básquet ni nada más ni nada menos que el de la NBA, el de los Estados Unidos, el que prácticamente están todas las estrellas ahí, y fue el argentino, y con movimientos muy singulares, con una personalidad de liderazgo y con un comportamiento ejemplar donde contagiaba tanto a sus colegas como inspiraba también a otros de otros equipos. Fue impresionante lo que logró, ¿no? A tal punto. Se me ocurre una mezcla entre lo deportivo, la capacidad deportiva, el carisma que tiene. Totalmente. ¿no? El liderazgo y es esa cosa tan amigable que tenemos los latinos, sí, por como supuesto. para agrupar, porque allá me los imagino un poco más toscos, más difíciles, viste que a la hora de hablar de la parte emocional de Manu en el video recién los veíamos como muy serios. Sí, son como muy herméticos, claro, y muy fríos, y la calidez que tiene Manu por la tierra en donde nació, por los vínculos sociales que tiene el argentino mismo, hizo de que todo ese temperamento, todo ese manejo de grupo, toda esa sociabilidad que él tenía, pueda no solo mostrarlo en su juego, como también dentro del vestuario y fuera del vestuario, ¿no? Pensá que es el 9º basquetbolista que retiran la camiseta que usó, o sea, es algo increíble. Inédito. Inédito, ojalá que, bueno, ya en ese país le están dando ese lugar tan privilegiado, seguramente va a estar recordado como de lo mejor que ha pasado en el básquet de la NBA o con un extranjero. Ojalá que también acá en la Argentina le podamos dar ese espacio dentro de los mejores deportistas de la Argentina. A veces uno se concentra en lo que sucede en el fútbol a la hora de hablar de héroes deportivos. Se nos va la vista y con Messi, con Maradona, pero no nos olvidemos de Manu, no nos olvidemos de los Fangio, de Gabriela Sabatini y de tantas otras celebridades deportivas que, bueno, Manu lo tiene más que merecido. Bueno, mañana va a ser un día muy emocionante, entonces, para Manu Ginóbili, muy merecido. Vamos a un corte, enseguida regresamos. La justicia condenó al expresidente Carlos Menem y al exministro de Economía Domingo Cavallo a más de 3 años cada uno por malversación de fondos por la venta de La Rural en el año 1991. Hay que tener en cuenta que varios de los puntos en los que establece es que se habría vendido ese predio por 100.000 millones menos de lo que tenía que valer aproximadamente. Sí, es que, a ver, pasaron 28 años, ¿no? Entonces, 28 años después, no me acuerdo ni cuántos años tenía yo. Yo tenía 9, o sea, imagínate. Pero 28 años después es muy difícil sacar la cuenta de cuánto valía, cuánto vale ahora, es muy complicado. Lo que sí es cierto es que el predio ferial de Palermo fue vendido a la Sociedad Rural Argentina de una forma aparentemente non sancta. Quedó comprobado que fue al único oferente y por menor precio del que correspondía. Ahora las actualizaciones que hicieron son difíciles de dimensionar, ¿no? Porque estaban 1 a 1, o sea, es bastante complicado. Condenados a 3 años y 9 meses, tanto Carlos Menem como Domingo Felipe Cavallo. Ahí tenés, mira, precio de la venta 30 millones de dólares, la evaluación era de 131 millones. Y esto es un problema que siempre estuvo porque... 100 millones menos. Sí. Un numerito. Parte de la defensa era 131 millones de dólares en 1991. Recordemos lo que era Palermo en 1931, decía parte de la defensa. Porque, verdad, Palermo en 1991, justo enfrente, o sea, vos cruzabas Santa Fe y no es el Palermo Hollywood que conocemos hoy, ni el Palermo Soho que conocemos hoy. Eran defensas un poco de reivindicar también lo que había sido la política Carlos Menem. Nosotros inventamos Palermo. Ahí tenés, 3 años y 9 meses de prisión para inhabilitación perpetua, y acordate de esto, para Carlos Menem, y 3 años y 6 meses de prisión más inhabilitación perpetua para Domingo Cavallo. Ninguno va a ir preso, no solamente por los fueros, sino por la edad. Los dos son mayores de 70 años.
Sí, aducen problemas. Y aunque no los de tenga, salud. les corresponde la domiciliaria por los 70 años. O sea, lo de aducir problemas de salud es para confirmarla del todo porque es para que se lo den más rápido. Pero están inhabilitados. Inhabilitados perpetuamente. Y uno dice, a ver, la justicia que llega tarde no es justicia, ¿no? Entonces, 28 años después, la justicia que llega tarde no es justicia. En mi opinión personal, o sea, condenar a una persona a 3 años, 28 años después, no es justicia ni para el defendido tampoco, ¿eh? O sea, tuviste 28 años agarrado de una causa y tu presunción de inocencia se va desdibujando con el paso del tiempo. Pero ¿sí? además te agrego algo, todavía no tiene condena firme, o sea No, que puede eso durar es- más el proceso, porque justamente ese es el argumento que generalmente se usa en el Senado para no retirarle los fueros Totalmente. a un senador, la doctrina Pichetto. Hasta que no tenga sentencia firme, no le vamos a Pero acá retirar viene- los Pero acá fueros. lo que Acá el plantea pro- Nicolás es interesante, la porque él inhabilitación dice, perpetua. ¿por qué esto no solo afecta a Domingo Cavallo y a Carlos Menem? Porque el precedente que van sentando es el siguiente. Si la condena queda firme de acá a las próximas elecciones que Menem tenga que renovar, que si no me equivoco es en el 2021, Renovó en el 2017. por eso. Justamente porque 2023, tenía una entonces. sentencia, fue acusado por el tráfico de armas Sí. y sin embargo, como no tenía sentencia firme, pudo ser candidato. Por eso, y imaginemos renovó su que banca. sigue... Como senador. Sigue como senador, sigue haciendo gala de la longevidad característica de su familia y llega al 2023 y quiere presentarse para renovar la banca. No va a poder. ¿Por No qué? se puede volver a presentar. Porque está inhabilitado perpetuamente. Ahora, ¿quién debería tener miedo con esta sentencia? Cristina Fernández de Kirchner. Básicamente porque es una forma de correrla de la política. Puede decir que sienta Si esto- precedente esto de la Totalmente. inhabilitación, porque si el Totalmente. día de mañana le pesa también a Cristina Fernández de Kirchner, puede ella entonces verse impedida de tener de Totalmente. presentarse a algún cargo para tener fueros. Fíjate la diferencia, siempre se lo sentencia a una pena de prisión o reclusión y al mismo tiempo se le da una habilitación que es temporal o perpetua. A Amado Boudou le dieron una habilitación perpetua, pero Amado Boudou no era ni diputado ni senador, entonces pasó desapercibido lo de la inhabilitación perpetua. Ahora, en el caso de Menem ya no pasa desapercibido, porque no se puede volver a presentar a elecciones. ¿Sí? Obviamente tampoco va a ir preso por una cuestión de edad, pero en el caso de Cristina, menor de 70 años, que es lo que te pone en el código como para tener la Si la domiciliaria. inhabilitan. Si te dan inhabilitación perpetua, no te puedes volver a presentar para el cargo de senadora en el 2023. Y otro de los temas del día que tenía mucha atención era el tema de los docentes. Gise, vos ayer nos habías anticipado de la reunión muy importante que van a tener los gremios docentes con el gobierno de María Eugenia Vidal. Sí, que efectivamente hicieron una oferta superadora. No estuvo María Eugenia Vidal, estuvo encabezada la reunión por su ministro de Economía, Hernán Lacunza, y hubo un principio de acuerdo que podrían sellar el viernes, firmarlo, no sé si habrá foto con la gobernadora. Hubo un principio de acuerdo porque, y esto sí es un hecho político, más allá de que haya acuerdo, se levanta el paro. Recordemos que el año pasado hubo 29 días de paro, nunca se acordó una paritaria, hubo 32% de aumento que dio la gobernadora a los gremios por decreto. Y justamente este año no se podía llegar a un acuerdo porque lo que los gremios venían reclamando era esta diferencia de pérdida de poder adquisitivo que tuvieron en el 2018 porque la inflación llegó a 48%. Entonces, estaba trabada la negociación de la paritaria este año por eso. Bueno, se acordó. ¿Qué decidió María Eugenia Vidal? Que esto es lo llamativo en medio de la escalada del dólar, de un día en donde el presidente está diciendo que hay que aguantar. Bueno, María Eugenia Vidal cedió y les dijo que les daba ese 15,6% de aumento retroactivo que estaban pidiendo los gremios, que le representa, claro, en 2 cuotas, el 5% en abril y el resto en agosto. Sí, creo que en agosto es como Y el 10,6%. El 10,6%. Le representa 32.000 millones de pesos a la gobernadora esto. Y después, y ahí acordaron que bueno, que se va a hacer la cláusula gatillo, que ya lo habían ofrecido antes, pero esto era lo que frenaba, la cláusula gatillo para trimestralmente ajustar según Ahora inflación vos estás planteando lo como del que- 2019. Como que María Eugenia Vidal se está desmarcando de la línea nacional. Y María Eugenia Vidal está, digamos, definiendo su estrategia para ver cómo hace para que Mauricio Macri
que tiene 12 puntos menos que ella en la provincia de Buenos Aires, que mide muy mal en el conurbano bonaerense, donde es fuerte Cristina Kirchner, no la hunda, digamos. Claro. Cuando digo no la hunda, me refiero que como van a ir Que no le juntos quite en la boleta, porcentaje. claro, esa es una de las cosas, que es la diferenciación. Bueno, va a empezar, como pasó con esto, a diferenciarse de algunas cosas. De hecho, en las declaraciones, mientras el presidente dice hay que aguantar, Vidal todo el tiempo está diciendo hay que entender a la gente que nos llega a fin de mes y reconocérselo, que está en línea también con Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, María Eugenia Vidal salió del riñón de Larreta, además son amigos, y en eso hay como una postura que está medio como enfrentada con el jefe de gabinete Marcos Peña. Pero acá la lectura es más que nada que se desmarca y hace un juego más independiente. Va a empezar a diferenciarse de las políticas de la Casa Rosada en la medida que pueda, por supuesto. Bueno, yo les recomiendo a los dos que presten atención con lo que nos va a traer ahora Santiago Ladino. Acompáñenme porque vamos a volver al deporte. Va a tener una explicación bastante interesante, fíjense. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué pasó? Pasó algo muy raro. Primero y principal, ¿no? Ya sé lo que me vas a contar, pero me da mucha impresión. Sí, porque el protagonista de esta historia se llama Wei Xiao, Wei Xiao, de 23 años. Fracturó a un rival y su club evalúa despedirlo. Sí, así como lo escuchás. ¿Pero por fracturarlo? Pero inconscientemente estamos hablando. Es una de las promesas del fútbol chino y en un partido con su selección lesionó a un jugador de Uzbekistán. El lesionado se llama Otabek Shukurov, le produjo una fractura de tibia. La imagen, ¡Qué impresión! ¡Por favor! La imagen habla por sí sola. Es una falta muy grave y principalmente porque viene detrás. Pero no perdamos de vista que el futbolista siempre tiene como en su mirada periférica que lo vienen a marcar, que alguien le viene a quitar la pelota. Y que posiblemente le cometan una falta. Que posiblemente busque de todas maneras quitarle la pelota, pero en esa posición y desde ese ángulo seguramente puede ser falta. ¿Qué pasa en esa jugada? Lo que le faltó al jugador lesionado es haber pegado ese saltito. ¿Cómo es? Es una especie de saltito como para despegar. Mientras va con la pelota que viene el de atrás. Exacto. Ir saltando constantemente. Vos venís corriendo cuando sentís que el jugador se te acerca al punto de impacto, vos despegás los pies del piso. ¿Esto qué significa? Para que no te quiebre. Exacto. Claro. Muchas veces este tipo de situaciones se la confunde como que el futbolista está simulando y que en realidad no lo tocó, pero es una forma de preservarse porque el futbolista sabe cuándo puede llegar a haber una jugada de riesgo y si uno con los botines está agarrado en el piso, de repente viene un futbolista a esa velocidad, con esa fuerza, con ese peso, te lleva puesto. Y lo que le faltó al futbolista de Uzbekistán justamente fue eso, tratar de preservarse pegando un saltito como para que cuando venga en carrera se lo lleve puesto y lo barra de última, pero no que suceda Ahora, lo que sucedió. el contrincante cualquiera sea, hubiese realizado la misma falta. Sí, seguro. Bueno, el árbitro con esta falta solamente le sacó amarilla. Claro. Y lo más curioso de toda esta historia es que el club donde él juega, el Guangzhou, evalúa suspenderlo de por vida. Hasta el momento le dio 1 mes de suspensión y verán qué hacen con él. Ahora, es interesante cómo Santiago nos puede dar como los trucos del fútbol, porque yo siempre pensé que son grandes actores los futbolistas. Es un juego, que son un poco quisquillosos. Es un juego donde la simulación está dentro del juego también, ¿no? Entonces a veces se saca un poco de ventaja sobre ese tipo de situaciones, pero en este caso el futbolista lo que debería haber hecho cuando se acercaba a esa zona de impacto era justamente despegar los pies del piso. Después, si no lo logra tocar con todo su cuerpo y no es una falta tan grave a nivel visual, uno termina especulando, estaba fingiendo, estaba simulando, pero es mejor eso a que pase esto, que lo agarre con los 2 pies plantados en el piso, que se lo lleve puesto y que termine siendo una fractura. Bueno, vamos a ir a un corte. Yo les recomiendo quedarse para ver en nuestro tercer bloque lo que no podemos dejar pasar, un debate entre todos los integrantes de Hoy Nos Toca la Noche. Vuestro José Luis Borges, nuestro también por universal,
Dios mío. No me puedo reír porque yo soy la que más comete furcios siempre. Pero bueno. nuestro José Luis, el vuestro, el nuestro, el de todos. Sí, A Jorge le mandamos un besito. Sí, a veces a los periodistas también nos pasa con José Manuel Pichetto. Yo cometo furcios todo el Sí, tiempo, pero no me ¿sabe puedo cuál es la reír, pero diferencia? dale, de verdad, el rey que Ninguno no, de que no nosotros- sepa quién es Jorge Luis. Ninguno de nosotros 7 somos el de rey España en el Congreso de la Lengua. Somos el rey de evitar, España me estoy riendo. en el Congreso de la Lengua Española. Porque después vienen y nos dicen que no se puede decir zanahoria y el señor dice José Luis No, Borges. Me hace acordar, eso insólito, la verdad, que el rey no haya podido decir Jorge Luis Borges y se le escapó el José Luis Borges. Y me hace acordar a uno de los cuentos de Jorge Luis Borges, que es Funes el Memorioso. Sí. Es ese personaje que recordaba cada uno de los movimientos milimétricos de su vida. Así que al rey le podemos decir Funes. Sí, el desmemoriado. Pero bueno. Claro. ¿Vos cómo te llamas? Yo el único José Luis que conozco es Chilaver, el arquero multicampeón de Vélez, nada más. No, porque los memes estuvieron a la orden Sí, del obviamente, día. las redes sociales explotaron. O sea, convengamos, a ver, es la Real Academia Española, Sí, queda en no, España. es un papelón. No, sí, la verdad que es un papelón. No, bueno, pero vuestro y el nuestro también. Y a lo mejor Y el estaba nuestro hablando, también, a lo mejor vuestro. tienen un autor José Luis Sí, no, Borges. es propiedad y privada. nosotros estamos creyendo que se equivocó. Propiedad privada, pero bueno, las redes sociales estallaron y entre varios tweets, mi favorito fue el siguiente, por razones culturales obvias. Pues sos fan de los Simpsons. Una escena histórica de Los Simpsons, en la cual Esteban Fulanito, que con ese nombre también es un gran fanático de Los Simpsons, dice, no era José Luis Borges, porque nadie me lo dijo, debo haber parecido un idiota. No, creo que no se dio cuenta el Funes el Memorioso, el rey. Y si te das cuenta, reculás enseguida. No se dio cuenta, ni se enteró. Ni se enteró. Y obviamente debe haber leído las novelas completas. Yo de Jorge debería Luis Borges. defenderlo porque de verdad soy la que más furcio siempre mete la pata, pero Sí, la pero verdad como que dice era Nico, más es el rey Perdón, en a el los Congreso literales les de la aclaramos que no hay Lengua. novelas de Sí, Jorge Luis sí, Borges, así que... No, Claro, no, faltó no, que diga, como dijo Carlos duda que me Menem, un día corrijan que después, leía pero bueno. también las novelas de todo lo que he escrito por Sócrates. ¿se Sí. acuerdan de Sí, esa? Bueno, no, faltó que diga maravilloso. eso. Hubo otro también muy divertido, otro tuit, meme, de Juan R. Álvarez, ahí lo estamos viendo, Ay, no, lo que veo. dice, Maravilloso. soy Jorge, pero después de unos whiskies me podés llamar José Luis Borges. Ey, Bueno, ¿Vos decís? reíte. No sé, todo muy Reíte, rápido. Nico. Y vos tenés Bien. la monumental, tenés Como- una monumental. Como vos, te Santiago. decía, parece que Mario el Negro Gauna coincide conmigo. El único José Luis Borges que conoce es el que dice, tú no has escrito nada. Coincidimos. Ahí va. Somos los únicos Pero dos que con... quizás el Tú no has rey escrito es nada. fanático de Chilavert. Sí, pero Que no es se enteró que no es argentino Somos tampoco. fanáticos de Vélez y por supuesto que es el único José Luis que se nos viene. De Vélez también. Bueno, lo real es que en realidad Jorge Luis Borges en el registro civil tampoco estaba inscrito como Jorge Luis, porque su verdadero nombre es Jorge Francisco Isidoro Borges y después los padres o se olvidaron de inscribirlo con el Luis o él se quiso poner Luis por algún Él lo familiar cambió y después. le quedó como Muchos Jorge años Luis después. Borges que lo incorporó después. Es que Pero como ahora- se hace en la después tapa, lo te cambió, quedaba- lo Lo cambió. real es que en el registro civil ni siquiera se llama tampoco Jorge Luis. Bueno, hasta que hemos llegado con el furcio del rey de España. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 11. Empieza Hoy Nos Toca la Noche con toda la información y el análisis y este equipo maravilloso.